El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Queridos amigos, queridos hermanos, estamos aquí con Ñande Yarañé en este momento privilegiado de la gracia de Dios. Muévete en mí al Espíritu de Dios que descienda en el corazón de cada uno de nosotros. Hoy tenemos la presencia del Padre Inocencio Llamas con nosotros aquí en nuestro canal Ñande Yarañé. Juntos queremos hacer unos minutos, una hora de oración de sanación. Todos necesitamos la presencia y la gracia de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. El Padre Inocencio, con tanta experiencia de vida sacerdotal, de ministerio sacerdotal, a quien también felicitamos y agradecemos, 51 años de vida dedicada al Señor. Y toda acción del Espíritu es acción sanadora. Y por eso el Padre Inocencio, con tanta amabilidad, con tanto cariño, hoy nos acompaña aquí en Ñande Yarañé. Queremos que ustedes también se pongan en esa actitud que ya el mismo Padre Inocencio nos irá diciendo a través de la oración de sanación. Necesitamos curar heridas, necesitamos curar también enfermedades, curar todo aquello que no está en el designio, en el camino del Señor. Así es que les presento aquí al Padre Inocencio. Padre Inocencio, bienvenido y muchísimas gracias por su presencia aquí en medio de nosotros, nuevamente en Ñande Yarañé y aquí en nuestro país, en el Paraguay. Gracias, Padre Víctor, qué placer. Y ahora entonces le dejamos al Padre Inocencio con ustedes en este momento de oración. Nos disponemos para recibir esa gracia del Señor. Queridos amigos, queridos hermanos, estamos congregados como hijos de Dios y hermanos entre nosotros. Creemos firmemente en la palabra y en las promesas de Jesús. Llega a decir que si dos se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, el Señor lo concede. Y estamos reunidos ahora muchos, porque para el Señor no hay nada virtual. Todos ustedes que están ahora conectados, incluso algunos que estarán quizá luego en diferido, estamos unidos en ese corazón misericordioso de Jesús, mediador ante el Padre, y en el Inmaculado Corazón de María, nuestra Madre. Y estamos reunidos exactamente para pedirle al Señor sanación. Al Señor le encanta sanarnos. Evidentemente estamos seguros porque el Padre Dios envió a su Hijo para salvarnos de todo mal. No lo envió solo para sanar almas, sino también mentes, cuerpos, familias. Y Jesús se complace en cumplir la misión que su Padre Dios le otorgó. Entonces haremos al principio unas palabras
que nos van a motivar la sanación. Un pequeño receso también musical y luego haremos una oración de sanación. Corran y díganle a su familia, vente que el Padre va a hacer una oración de sanación. Es una sanación integral, que significa alma, mente y cuerpo. Nosotros somos así, somos alma, somos mente y somos cuerpo. Además somos también relación interpersonal con los demás. Y vamos a pedir al Señor que la sanación que Él nos da, pues sea total. Por eso la palabra integral es sanación completa de cada uno de nosotros. Quiero comenzar con algún texto bíblico que nos ayude. Primero, el capítulo 25 del Éxodo, el mismo Dios en el Antiguo Testamento dice, yo soy Yahvé que te sana. Yo soy el Señor sanador. O sea que el mismo Dios se llama a sí mismo el que sana, el Salvador. El nombre de Jesús significa Dios salva. Es salvación. Y me venía esta tarde este texto bíblico del Evangelio de San Mateo. Es corto, pero es muy motivante. Es capítulo 9, versículos del 35 en adelante. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Qué interesante, toda enfermedad y toda dolencia. Y luego continúo, abro comillas, y al ver la muchedumbre sintió compasión de ella, porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Es palabra del Señor. ¿Sabe que Jesús siempre se compadece de los que sufren? A mí me llama mucho la atención un texto del Evangelio de San Juan. Jesús va a ver a las hermanas de Lázaro que había muerto en Betania. Ya lo habían sepultado 4 días antes. Y cuando Marta y María ven llegar a Jesús, claro, se emocionan y empiezan a llorar. Y San Juan dice que Jesús lloró 3 veces. Una vez dice que lloró, otra vez dice que se conmovió, etc. O sea, viendo llorar a Marta y María, y eso que iba a resucitar a Lázaro, el mismo Jesús lloró. Hay personas que cuando sufren piensan que están solos, piensan que Dios les está castigando, piensan que Dios no los quiere. No, no, no. El Señor siempre se compadece de nosotros. El Señor nos ama con un amor infinito, eterno, incondicional. Y no solo está Jesús, la Virgen María, Madre de Dios para alcanzarlo todo y Madre nuestra para otorgárnoslo todo, también está presente. Así que usted que me está viendo en este momento, concéntrese un poquito y crea que Jesús está ahí. ¿Está ahí para qué? Para bendecirlo, para identificarse con el dolor que usted tiene. Nos dice Jesús también en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 28, 28, me encanta decirlo: vengan a mí todos, no dice alguno, todos los que están cansados, agobiados, que yo les aliviaré. Mire, si ustedes analizaran los evangelios buscando un solo texto de algún enfermo de las enfermedades de aquel tiempo, que fuera a Jesús con fe y sin rencor en el corazón, y que Jesús no lo curara, no lo van a encontrar. Si nosotros quitáramos de la Sagrada Escritura, y sobre todo de los 4 evangelios, las sanaciones que hizo Jesús, tendríamos que mutilar completamente el Nuevo Testamento. Jesús pasó haciendo el bien, esto también palabra de Dios, y curando a los oprimidos por el mal. ¿Y qué hay que hacer para que Jesús nos sane?
Bueno, lo ideal sería, que estuviéramos en gracia de Dios. Porque al estar en gracia de Dios, habita Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo en nosotros. El Salmo 62, versículo 4 dice, tu gracia vale más que la vida. Pero probablemente alguno de los que ahora estén conectados, de pronto, sin juzgar a nadie, no les veo además y no soy quien para juzgar, de pronto no está en la gracia de Dios. Pero podemos también pedir al Señor ahora que nos perdone, que realmente nos limpie el alma, que ya esto se llama sanación interior, que nos limpie el alma de todo pecado, de toda mancha. Lo hace en el sacramento de la confesión, pero cuando uno hace un acto de perfecta contrición, le pide perdón al Señor porque Él es bueno y porque realmente no merece que lo ofendamos, también Dios nos perdona, aunque tenemos la obligación de confesar nuestros pecados en el sacramento si hubiera pecados realmente graves o mortales. Voy a usar también un texto que me daba el Señor en la oración. Es un texto muy hermoso. En algunas Biblias está en el Salmo 103 y en otras Biblias está en el Salmo 102. No leo todo el Salmo, es un poco largo, pero leo algunos de los versículos. Es hermosísimo. Vean que es Dios quien nos habla en este momento. Dice así: bendice a Yahvé, alma mía, no olvides sus muchos beneficios. Él que todas tus culpas perdona, que cura todas tus dolencias, rescata tu vida de la fosa, te corona de amor y de ternura. Dice, te satura de bienes con su misericordia, mientras tu juventud se renueva como el águila. Fíjense, cuando Dios se revela a sí mismo, nos dice que Dios es amor. A veces nos han transmitido una imagen de Dios que es falsa. Dios es amor, amor infinito, y nos ama así con amor eterno, infinito, incondicional, gratuito, misericordioso. Fíjense que Dios se adapta a nosotros, y para que entendamos cuánto nos ama, a veces dice, como aquí en este salmo, que Dios nos ama con la ternura de un buen padre. Otras veces dice que nos ama como una madre. Otras veces dice que nos ama como un amigo. Otras veces dice que nos ama como un hermano. Y para que entendamos todavía mejor, nos ama como un novio ama a su novia. El alma nuestra es como la novia, también como un esposo ama a su esposa. Si usted alguna vez dudó del amor de Jesús, pídale hoy perdón y diga, en ti confío. No piense que Dios te está castigando con tu enfermedad. No piense que Dios te envió esa enfermedad. Los males que hay en el mundo vienen del demonio, del mundo y de la carne. Y el Señor más bien viene a salvarnos, a sanarnos, a liberarnos de todo mal. También dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 5. Por sus llagas hemos sido sanados. Lo voy a decir con otras palabras. Por sus heridas hemos sido curados. Alguno dirá, o sea, que ya lo mío está sanado por Jesús, porque eso lo profetizó Isaías. Claro, ya nuestros males fueron vencidos por Jesús. Jesús en la cruz venció al pecado, venció al demonio, venció la enfermedad, venció al COVID, venció todos los males. Y también la Virgen María, que está en el cielo, acabamos de celebrar la fiesta de la Asunción, también venció al pecado, venció al demonio, venció la muerte y es salud de los enfermos. Entonces, saber que ya fueron vencidos ahora nos lleva a tener una fe y apropiarnos de esa salvación y de esa sanación de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que va a hacer esta tarde con nosotros. Nos estamos uniendo a los altares del mundo donde se está celebrando la Eucaristía. Evidentemente esta no es una misa, una Eucaristía. No estamos tampoco en un templo, es una celebración litúrgica, de alguna manera, de la palabra de Dios. Es una oración de sanación, porque realmente hay mucha gente que sufre
y el Señor dice que se compadece, porque a veces no hay quien escuche, no hay quien comprenda, no hay quien ore por los enfermos. Por eso les voy a pedir un favor, vamos a orar por todos los enfermos del mundo. Sobre todo si usted tiene una enfermedad específica, ore por los que tienen esa misma enfermedad. Vamos a imaginar que alguno de ustedes tiene cáncer. Si oraran los 50 millones de personas que en el mundo tienen cáncer, miren qué poder tan grande. O usted tiene otra enfermedad, ore por los que sufren esa enfermedad, porque tenemos un poder muy grande. Además estamos orando con los 9 coros angélicos, con los que están en el cielo, todos los santos y santas del cielo, entre ellos la Virgen María, con las almas benditas del purgatorio y también con las personas que en la tierra están en gracia de Dios. Me venía también a la mente algo que llaman el Nicamopoa, que es una palabra de México, de unas indígenas, cuando se aparece la Virgen de Guadalupe y le dice a Juan Diego que tiene su tío enfermo, prácticamente casi muriendo, le dice: oye y ten entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás por ventura en mi regazo? ¿No soy yo tu salud? Y dice: no temas esa enfermedad ni otra enfermedad alguna. ¿Estás seguro que ya tu tío sanó? Y en ese momento la Virgen se aparece a su tío, también el nombre de Juan, y queda curado. Por eso le pido a la Virgen Santísima que en este momento te visite. Es tu mamá. Madre de Dios para alcanzarlo todo, Madre nuestra para otorgárnoslo todo. Y continúo con ese texto del capítulo 103, Salmo 103, algunos pedacitos que dice el Señor. Dice: es clemente y compasivo, tardo a la cólera y lleno de amor. Como se alzan los cielos por encima de la tierra, así de grande es su amor para quien le teme. Y dice así: cual la ternura de un padre para con sus hijos, así de tierno es Yahvé para quienes le temen. Qué bonito. Y concluyo con el último versículo que voy a leer. Dice: mas el amor del Señor desde siempre hasta siempre para los que le temen. O sea que el Señor está realmente compasivo, nos ama. Y vamos a luego, en la segunda parte, a empezar por la sanación espiritual. ¿Y cuáles son las enfermedades del alma? Nuestros pecados. Y somos pecadores todos. Yo a veces he hecho broma, digo, unos más y otros más todavía. Dígame los 7 pecados capitales, que nos hace caer muchísimo nuestra concupiscencia y también nuestra falta a veces de confianza en el Señor. Y el pecado es causa de todos los males que hay en el mundo. Entonces, no busque solo la sanación de su cuerpo. Claro, también la buscamos, pero busquemos ante todo la sanación del alma. Acuérdense de aquel texto, de aquel pasaje en que llevan 4 hombres en una camilla. Estaba Jesús en Cafarnaúm, en la casa de Pedro. Estaba llena la casa. No había como hay ahora, ¿verdad?, estos medios maravillosos para podernos conectar. Abrieron un boquete en la parte de arriba y colocaron al enfermo en la camilla. Y Jesús, al verlo, lo primero que hizo fue curar su alma. Le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Después le curó también el cuerpo. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Saben que el Señor siempre perdona? Es infinitamente misericordioso. Hay gente que no se perdona a sí misma. Tenemos también que pedir al Señor la sanación del complejo de culpa, del remordimiento. Dice el Señor que aunque nuestros pecados fuesen rojos como la escarlata, nos vuelve blancos como la blanca nieve. Y cuando vemos la historia de Jesús, vemos a aquella mujer que la habían sorprendido en flagrante adulterio. Según la ley de Moisés, las apedreaban en la plaza y el Señor no lo permitió. El Señor viene a buscar a los pecadores. Y le decía Santa María Faustina Kowalska que el que más derecho tiene a su misericordia es el más pecador. Incluso dice Jesús
que en el cielo hay una fiesta cuando un pecador se deja perdonar. Vamos a dejar que el Señor haga una fiesta hoy por nosotros. ¿Cómo? Entreguémosle nuestros pecados y digámosle al Señor que nos dé la gracia de vivir siempre en esa amistad con el Señor nuestro Dios. Eso llamamos sanación espiritual. La sanación interior tiene que ver con todo ese mundo de las emociones, los recuerdos, la mente, la psique, ¿verdad? Que los médicos dicen con mucha razón de que la mayoría de las enfermedades del cuerpo se llaman psicosomáticas, porque tienen un origen en la psique, en la mente. Entonces, tantos sufrimientos que tenemos en la vida, que luego hacen que nuestro cuerpo se enferme. Nombramos algunas palabras: la ansiedad, la tristeza, la angustia, la desesperación, el miedo, los complejos, y ahí entra también la violencia que hemos tenido desde niños. Hay gente que ha sufrido también abusos, gente que ha sufrido violaciones. Hay que ver qué dolor tan grande hay ahí. Y claro, las personas no tienen la paz. ¿Por qué? Porque realmente no han sido sanados de esas heridas. Y ahí es donde Jesús dice: vengan a mí todos, repito, y vamos a entregarle a Jesús nuestras cargas. Dicen que la depresión es la enfermedad de este siglo. Otros dicen que el estrés. Yo, echando broma con la palabra, digo que no es 3, sino que es 4, 5 y 6. Hay gente que incluso sufre por cosas de hace muchos años y que de pronto nunca han sido sanados y su cuerpo sigue también enfermo. Por eso vamos a entregarle a Jesús todas las heridas, los complejos, los miedos. Algunas cosas nos acordamos, porque en la mente hay consciente, subconsciente e inconsciente. Nosotros tenemos la conciencia ahora de algunas cosas. Mientras digo esto, algunos de ustedes se están recordando momentos muy difíciles en la vida. La muerte de un ser querido, ¿verdad? Un accidente que hubo, una situación tremenda de un hijo que se fue de la casa, que un hijo que está en la droga, una hija que se fue y está viviendo con un hombre casado. O también podemos tener situaciones de empleo, del trabajo. Algunas personas sufren todavía por ese COVID tan grande, tan fuerte, que causó muchas muertes. Vamos a también pidiéndole al Señor que tenga misericordia. Ayer hacía una misa en Areguá y una señora dijo: ay, padre, pídale a Dios por las secuelas de la chikungunya. Fíjese, porque hay gente que le ha dado la chikungunya y eso meses y meses, y tienen dolores en varias partes del cuerpo. Ahora, lo hermoso es que Dios nos conoce. Es el buen pastor que conoce a cada uno de nosotros y ve nuestras enfermedades. La otra necesidad de sanación es nuestro cuerpo. Y bueno, nombraremos luego, para no empezar ahora, todas esas enfermedades que Jesús, las que no nombremos, Él las conoce, nos sane también. Oraremos por los que sufren de un dolor agudo en este mismo momento. Jesús te está viendo, la Virgen también, aquellos que tienen enfermedades crónicas. En mi vida sacerdotal, desde el año y medio primero de ser ordenado sacerdote, Dios me llamó a evangelizar y en alguna manera también, pues en esa evangelización, a orar por sanación. Tengo la gracia de haber venido al Paraguay desde hace 32 años y he visto cualquier cantidad de sanaciones en Paraguay por la obra de Dios, porque nosotros no sanamos a nadie. Sana Jesús, salva Jesús, la misma Virgen intercede. El Señor me ha hecho ver levantar también paralíticos, me ha visto ver sanar enfermos de cáncer. ¿Qué quiero decir con esto? Para Dios no hay nada imposible, porque nosotros decimos, bueno, me sanará la cabeza, es fácil, pero sanarme de diabetes quizás no es tan fácil. Para Dios nada es imposible. Le vamos también a entregar al Señor las enfermedades del cuerpo y también nuestras relaciones interpersonales. Para esto, y estoy casi concluyendo lo que es la primera parte, necesitamos dos cosas. Una,
la fe viva en el Señor. Si tuvieran fe como un granito de mostaza, podrían mover montañas, dice el Señor. Y la otra, no tener rencor en el corazón, no guardar odio o resentimiento, porque Dios es amor. Perdonar. Pero claro, la primera fe supone tener una fe viva en Jesús. No es lo mismo creer en Jesús que creer en supersticiones. Jesús es el único Salvador, el único Señor. Y hay gente que cree que puede decir, soy católico, pero voy a la macumba, voy a la umbanda, voy al espiritismo, voy a la brujería, creo en la nueva era. No, no, así no le permitimos al Señor que nos sane, porque evidentemente no pensamos que Él es el único Salvador. Entonces vamos a todo ese mundo de idolatría, de supersticiones. No vayan a ese mundo. En el capítulo 18 del Deuteronomio, el Señor dice que es una abominación el acudir a ese mundo de brujería, de espiritismo, de adivinación, lectura de cartas, horóscopo, un montón de cosas. No, hoy ponemos nuestros ojos en Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres que tenga salvación más que el nombre de Jesús. Y también les invito a perdonar. Lo que voy a decir ahora lo he dicho ya varias veces porque me ha llamado mucho la atención. Hace 1 año y medio estaba en otro país predicando un sábado en la mañana y al terminar la Eucaristía viene una señora llorando. Todavía yo estaba revestido y me dice, ay padre, perdone, no lloro de tristeza, lloro de alegría. Me asesinaron a 5 familiares. Me mataron a mi padre, a 2 hermanos y 2 primos. Y he vivido con el odio, el rencor muchos años de mi vida, triste, amargada. Y hoy usted, antes de rezar el Padre Nuestro, invitó a perdonar, recordando que Jesús dijo, nos enseñó en el Padre Nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos. Y también, ¿qué ganamos con el odio, con el rencor? Enfermarnos. ¿Por qué no perdonamos? Y dije, ¿y por qué yo no perdono? Y le dije, Jesús, ayúdame a perdonar. Es más, dije, Señor, perdono a los que asesinaron a mi padre, a mis hermanos y a mis primos. Dice, se me quitó una tristeza de encima. Se me quitó un peso muy grande. Y siento una alegría y siento una paz tan grande que la quería exactamente compartir hoy con usted. Cuando nosotros perdonamos nos parecemos a Dios y quitamos el impermeable que a veces impide realmente que la gracia de Dios actúe en nosotros. Sigan llamando a gente en su casa. Díganle, van a hacer una oración de sanación. Vamos a recibirla, vamos a hacerla y vamos a unirnos también a miles y miles de personas que van a estar en este momento en esta emisora orando a Jesús de Nazaret, nuestro Salvador y Señor. Con una canción que ahora vamos a escuchar también, nos anima también a la fe. Decía San Agustín que el que canta reza 2 veces. Yo digo que el que canta bien reza 3 veces, porque así es la canción también del Señor. Por eso vamos ahora a escuchar en silencio, digo en silencio en su casa porque esta oración nos ayuda también ya a recibir las bendiciones de lo alto. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti, porque tengo miedo, si nada es imposible para ti, porque tengo miedo, si nada es imposible para ti, porque tengo miedo, si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada
es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada... Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional en tu agencia favorita. Solo con tu PIN podés realizar transferencias, pagos de servicios de terceros y en App Medalla Milagrosa trabaja. Activa tu PIN transaccional hoy mismo y realiza tus transacciones seguras en línea con Medalla Milagrosa Online y App Medalla Milagrosa 24 horas. Para más información, contactanos en redes sociales o al 519 9000. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Meterle más presión, porque si no, nunca vamos a poder pasar al vacío. ¡Epa! Siempre te das sola y quiero acompañarte. Solo 90 la van a pillar. ¡Mi buena! Justo que a mí me venía a cobrar y ese que claramente está en posición adelantada no le vas a decir nada. La pasión por la albirroja se prende con el mejor equipo. Equipate ganando uno de los 10 kits Tokio Pasión. Comprando productos ya estás participando de esta promo. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Jesús, ante todo, pedimos que nos cubras con tu preciosa sangre y que con tus ángeles y la intercesión de la Virgen quites de nosotros lo que es un obstáculo a tu obra. La distracción, el miedo, la tentación, quizá alguna burla de alguna persona cercana que no cree. Quita todo eso, Señor Jesús, y aumentanos la fe. Danos la fe que tú quieres que tengamos. Y tú quieres que tengamos una fe que mueva montañas. Queremos abandonarnos totalmente en ti, Jesús, de una manera confiada. Te encanta cuando alguien confía en ti, es cuando hace los milagros. Y también queremos perdonar a los que nos han ofendido, a los que han herido nuestra familia, por cualquier situación. Dame la gracia de perdonar, Jesús. También de perdonarme a mí mismo, porque tú también quieres que yo me perdone.
Tu palabra dice que el maligno es el acusador de los hermanos. Sabemos que como tú nos perdonas, nuestros pecados dejan de existir. Y empiezo, Jesús, orando con todos los hermanos que están ahora siguiéndonos en este momento en Paraguay, y algunos luego estarán en diferidos de otras partes también del mundo, y quizá también ahora, porque este canal se ve también en el mundo entero, por un niño que está aquí en el estudio en este momento. Está en los brazos de su papá y también su mamá aquí cercana con otro niño en su vientre. Tú, Jesús, dijiste: dejen que los niños vengan a mí, porque de los que son como niños es el reino de los cielos. Sanaba a los niños que te presentaban las mamás. No se pasará en cámara por respeto, pero desde aquí yo extiendo también mi mano sacerdotal en el estudio por este bebé, para que sea sanado en sus vías digestivas, de sus sangramientos, cosa que todavía no entienden los médicos, pero para ti, Jesús, que eres médico del alma, ahora con la oración de estos miles de personas, estás sanando a este niño. Te doy gracias por esto. Estás bendiciendo también a estos padres. Y ahora varias damas, varias mamás están diciendo: ¿y por qué no orará por mi hijo, por este niño? O alguna abuelita dirá: por mi nieto. Jesús, mira a los niños del Paraguay. Mira a los niños enfermos. Mira a los niños huérfanos. Mira a los niños que han sido abusados. Te pedimos en este momento, Jesús, que por tus méritos de niño, por tu infancia, ahora hagas experimentar a estos niños el amor que tú manifestabas a los niños en Galilea y en Judea. Gracias, Jesús, los consagramos a tu corazón misericordioso y también los consagramos al Inmaculado Corazón de María. Jesús, yo pido ahora como sacerdote y ministro tuyo, tomando de alguna manera la representación de todos los que nos están siguiendo, sana nuestras almas, sánalas de todo pecado, de esos 7 pecados capitales que hay, y danos la gracia de tener hambre y sed de ser santos. Te pido, Jesús, por aquellas familias que tiene alguno de los miembros que están también con situaciones de esclavitud, de dependencia. Mira cuánto joven hay en la drogadicción, Jesús. Los papás y las mamás se preocupan y ellos, muchos, ni siquiera desean salir de la droga. Yo te lo pido ahora, Jesús, porque la droga les va quitando la vida, los va arruinando, los aparta de ti. Te pido en este momento también por aquellas familias que tienen personas alcohólicas. No juzgamos a las personas, pero queremos que tú, Jesús, que das hambre y sed de lo infinito, sanes también y liberes a esas personas de nuestros hogares que están bajo el alcoholismo. Y mira, mi Dios Jesús, tú que apacientas entre lirios, como dice el libro del Cantar de los Cantares, cuánta inmoralidad sexual hay hoy, cuánta situación de adulterio, del uso de la sexualidad fuera del matrimonio bien constituido, abierto a la vida, manifestación de amor matrimonial que te dé gloria, cuánta pornografía, y es una esclavitud, mi Señor. Tú eres la verdad que nos hace libres. Yo te pido, Jesús, repito, unido a los altares del mundo donde hay un valor infinito, la liberación y sanación de las personas que están bajo esta esclavitud. Mira cuánta gente está en el juego como un vicio y pierden su dinero, a veces su familia, su casa. Sana también a esas personas. Personas que tienen bulimia, que tienen anorexia, y hay tantas dependencias, mi Señor Jesús. Lo pido con toda mi alma y con el corazón en la mano, porque tú quieres que seamos realmente libres, Señor Jesús. También a los que son esclavos de la impureza, de la concupiscencia y también de la situación que tiene que ver ese fruto del Espíritu Santo, del dominio propio, para que
ese mundo de pecado no nos domine, no nos controle. Gracias, Jesús, por esto. Mientras tanto, danos hambre y sed de ser santos. Llénanos de alegría, de esperanza. Llénanos de tu gracia, como hemos pedido, Señor Jesús. Y ahora en este momento sí hay un joven que está pidiendo ayuda. Te está pidiendo que lo ayudes, mi Señor, lo estás conociendo, de que lo libres exactamente de la droga. Y hay también personas que están pidiendo que de desviaciones sexuales de sus hijos, que obres, Jesús, por intercesión de la Virgen Santísima, Nuestra Señora de Caacupé, verdaderamente milagrosa, que en Caná de Galilea logró que tú hicieras ese milagro de cambiar el agua en vino. Virgencita, te pedimos de un modo especial por la juventud del Paraguay y también del mundo y de aquellos que verán en diferido también esta oración. Gracias, Jesús, mi Señor y mi Dios, bendito sea tu nombre. Danos confianza en ti, Jesús, que nunca nos rechazas. Rechazas el pecado, nunca al pecador. Y danos también sacerdotes santos que comprendan al pecador, que reflejen tu rostro, que realmente sean personas que transmitan la misericordia de tu corazón. Y ahora, Jesús, te entrego en el nombre de todos los que están conectados, que te hagas cargo de todo lo negativo que nos han transmitido los varones, los hombres a lo largo de la vida, desde que fuimos concebidos en el vientre materno. Sana, Jesús, lo que el papá, poco expresivo, quizá con vicios, con alcoholismo, con infidelidad, abandono de la casa, que no amó a sus hijos. Haz ahora que en este momento los que están conectados experimenten el amor de Padre a través de ti, Jesús. Te pido que los abraces. Y también si el abuelo, el tío, el hermano, el vecino hicieron daño de alguna manera, especialmente aquellos que fueron abusados o quizá violados, ahora sean sanados completamente de esas heridas. Y tú, Virgen Santísima, te pido ahora que sanes, entregues a Jesús e intercedas por aquellos que han sufrido, por la parte femenina, la muerte de su mamá, la impaciencia de su propia mamá, el haber preferido a uno de los hijos, no haber estado cercana, haber pensado más en el trabajo que de pronto en la ternura de una madre. Mira cuántos muchachos también no se han sentido amados por su propia mamá. El Padre ha dicho en la palabra que aunque una madre, que es muy difícil que suceda, abandone a su hijito pequeño, Él no nos abandona a nosotros. Gracias, Padre, por esto. Por eso, Jesús, tú que eres el rostro del Padre, te pido ahora que le permitas a la Virgen que tome todas las heridas que hemos recibido por omisión, por falta de nuestra mamá, porque estaba enferma, porque tuvo un accidente, porque tenía que llevar el peso de toda la casa, porque sufría por el abandono, por la infidelidad. Virgen Santísima, abraza a tus hijos. Muéstrame, mamá, tu sonrisa, tu ternura, tu cariño, tu amor, tu fragancia, tu esperanza. Pero digo en nombre propio, pero lo digo para todos, Virgen María, estoy orando en nombre de todos. Tú eres realmente alguien muy especial que el Señor nos ha dado. Y ahora a través de esta oración, tu amor de madre y el amor de Jesús está dando una gran sanación interior a tanta gente que sufre. Gracias, Jesús. Gracias, Virgen Santísima. Tú, oh Madre, dijiste en Medjugorje, si supieran cuánto los amo, llorarían de alegría. Y también has dicho, oren por los que todavía no han experimentado el amor de Dios. Eso hacemos en este momento, Virgen Santísima. Gracias, Madre querida de la Asunción, Madre milagrosa, Madre de la salud, Reina de la paz. Y ahora, Señor Jesús, te entregamos los momentos de dolor
que ha sufrido todos estos hermanos que nos siguen. La muerte de un ser querido, solo tú puedes dar el consuelo y llenar el vacío y dar la esperanza a aquellos que han tenido accidentes. Me pedían ayer la oración por un niño, por un accidente, está en estado de coma. ¿Cuánto sufren las madres por esto? Pido por ese dolor, Jesús, y pido la sanación. Pido en este momento por aquellas personas que están solas, que están tristes, que están desanimadas. Y te pido por aquellos que han tenido tentación de quitarse la vida, Señor, que son varios. En este momento tú obras, mi Dios, por aquellos que no se aman a sí mismos, que tienen su autoestima en el suelo porque los compararon con otros hermanos, porque sus propios padres le dijeron que no servían, que no valían para nada y se lo creyeron. Tu palabra, mi buen Jesús, dice que valemos lo que vale tu sangre preciosa, que somos realmente preciosos, que significa de gran precio. El precio tuyo fue dar la vida por nosotros. Por eso ahora te pido por los que no han experimentado el amor o no se aman a sí mismos. Y mira, Jesús, cuánto trauma, cuánta gente sufre. En estos días, aquí mismo, en Paraguay, una señora que sufre de una claustrofobia tremenda y tiene que subir 10 pisos. Y yo digo, vamos a pedirle realmente al Señor que actúe con esto. Y ahora, Jesús, te pido por los que tienen dolor agudo en su cuerpo. Sana en este instante, por favor. Y te pido por los que tienes enfermedades crónicas, para que tú también en este momento, Jesús, te hagas cargo de todo esto. Proclamo que hemos sido sanados por tus llagas y que ahora apropiamos esa sanación en esta oración, uniéndonos a los altares del mundo, a la Eucaristía y a tu propio corazón. Y mira también los que nos han encomendado plegaria por sus situaciones. Pedimos por los médicos, los enfermeros y enfermeras, para que realmente sean instrumentos también tuyos para la sanación de tu pueblo. Y te damos gracias, Señor, porque lo estás haciendo. Bendito seas tú, que vives y reinas por todos los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora, hermanos, a recibir la bendición de Dios. Vamos también a concluir ahora con una canción y también con las palabras del Padre Víctor, que nos ha permitido, a quien le agradecemos, hacer esta oración para todos ustedes. Les prometo algo: los encomendaré a todos ustedes en la Santa Misa. Si Dios quiere, voy a ir a Medjugorje, donde aparece la Virgen María, la próxima semana. Prometo orar por todos ustedes que han estado hoy conectados en esta oración. Gracias, Señor, porque estoy seguro que has hecho muchas sanaciones, y te pido que hagas las que no hemos sabido pedir, para gloria del Padre, que vive por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y les acompañe siempre. Sana, Jesús, el Señor. 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 Sana, Jesús, el Se
Queridos amigos, y así estamos concluyendo este momento maravilloso de encuentro con el Señor a través de la oración. Agradecemos infinitamente al Padre Inocencio Llamas, que nos ha acompañado. En primer momento, toda esa fundamentación bíblica, teológica, un Jesús que sigue caminando y que pasa cerca de nosotros. Jesús que nos cura. Jesús que quiere darnos esa liberación total de todas nuestras faltas, todos nuestros pecados y sobre todo esa sanación interior que luego también es una sanación física. Agradecemos infinitamente la fuerza y la gracia de su Espíritu que sigue actuando en medio de nosotros. Y a ustedes, queridos amigos, que nos estuvieron también acompañando en este momento, les agradecemos porque justamente el Padre Inocencio nos decía que en la medida en que todos nos unimos en oración, tenemos una fuerza enorme para poder ser instrumentos en manos de Dios. Cada uno de nosotros también tenemos el Espíritu de Dios, que es el Espíritu sanador, el Espíritu que cura a los enfermos, el Espíritu que cura a las personas que necesitan de la gracia del Señor. Así es que nosotros seguiremos en esta sintonía con el Señor y sintonía sobre todo con el propio Espíritu nuestro. Que la gracia de Dios hoy descienda una vez más entonces sobre cada una de nuestras familias y especialmente sobre todos nuestros enfermos. Nos despedimos, queridos amigos, y ande yarañe así con esta hermosa oportunidad para seguir rezando y para seguir pidiendo aquel milagro que necesitamos para nuestra familia, para nuestra sociedad y para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga a todos. Y hasta la próxima entonces con más ñande yara ñe.